Imagino que muchos os preguntaréis por qué vamos a hablar de un tema como este, si a todos los que nos gusta son los colestatomas intralaberínticos, los glomus y la reconstrucción del oído medio. La explicación es que antes o después, y más antes de lo que imagináis, vamos a estar trabajando con estas herramientas en nuestro día a día. Entonces, entrando en materia y así de forma general, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Es esto? Alexa, hazme una mastectomía cerrada con timpanotomía posterior. Quizás no a corto plazo, pero luego veremos que esto antes o después va a ocurrir. Independientemente de la definición, que nos puede interesar más o menos, lo importante es explicar cuándo se empezó a hablar de la inteligencia artificial y por qué en estos últimos meses se está hablando más aún. Ya desde 1940 se empezó a hablar de diferentes conceptos como redes neuronales, sistemas expertos, algoritmos genéticos, lógica difusa y por último el Deep Learning, que fue el último gran avance antes de llegar a nuestros días. Y es que todo esto que acabamos de hablar se llama lo que es la inteligencia artificial tradicional. Más que la inteligencia en sí, consiste en sistemas a los que le enseñamos a hacer algo que para nosotros sería más o menos complejo y que la máquina resuelve sin ningún problema. El siguiente gran salto que llegó al público en noviembre del 2022 con el famoso ChatGPT fue la aparición de lo que se llama la inteligencia artificial generativa. A diferencia de lo anterior, y de forma muy resumida, nosotros le aportamos al sistema una gran cantidad de datos sin ordenar, lo que podríamos llamar Big Data. Esto incluye documentos, imágenes, vídeos, audios, etc. Y mediante algoritmos muy complejos el sistema genera conocimiento. Un conocimiento que es dinámico, ya que va aprendiendo a medida que interactuamos con ellos. Sería una situación similar a la de cuando un bebé está aprendiendo a hablar, a pesar de que obviamente no tiene conocimiento de sintaxis ni gramática. Como puede ser un poco complejo, vamos a ver un ejemplo de un sistema de inteligencia artificial tradicional, o lo que podría ser una inteligencia artificial generativa. Muchos conocéis la aplicación que hizo un compañero nuestro para el tratamiento de la migraña vestibular. Es un sistema en el cual nosotros introducimos las características del paciente, las patologías que presenta y la medicación que toma, y nos recomienda qué tratamiento es mejor para nuestro paciente. Esto se podría considerar que es un sistema de inteligencia artificial tradicional que nos ayuda a la toma de decisiones. Llegar a esto ha requerido muchas horas de trabajo para enseñar a esa inteligencia artificial. Un sistema de inteligencia artificial generativa que nos ayudase para esta patología funcionaría de la siguiente manera. Necesitaríamos un aprendizaje con todos los siguientes inputs. Insisto, todo esto es teoría porque aún no se ha empezado a hacer, pero técnicamente es posible. El sistema analizaría todas las bases de datos de pacientes del sistema de salud, por ejemplo en Andalucía, Diraya. De estos, analizaría los pacientes que han sido diagnosticados de migraña vestibular. Analizaría las distintas patologías que presenta el paciente, la medicación que toma, y analizaría la medicación que se le ha recetado, y en base a esto, si ha tenido buen resultado o no. En función de este conocimiento, la inteligencia artificial aprendería en qué paciente concreto funciona cierto tratamiento. Pero esto no se queda solamente aquí. La inteligencia artificial, de forma autónoma, analizaría todos los datos de cada paciente, si llegó a sacar la medicación de la farmacia, porque igual mejoró sin tomarse la medicación, analítica de sangre, prueba de imagen, hábitos tóxicos e incluso algún día información genética. Es decir, se produce un análisis de datos masivo que puede dar lugar a patrones que nos hagan recomendar a este paciente en particular, con todas sus características, un tratamiento o bien otro. Claro, estamos hablando de Diraya, con 14 millones de pacientes, que no está nada mal, pero es que solamente ChatGPT tiene 175.000 millones de inputs. Estos estudios que usan el Big Data médico necesitarían el uso de la mayor cantidad de bases de datos médicas para poder sacar conclusiones. Centrándonos ya en la aplicación de la inteligencia artificial en otología, tenemos distintos ámbitos donde puede ser útil: diagnóstico y tratamientos de enfermedades. Ya hemos visto el ejemplo anterior con las migrañas vestibulares, pero imaginad que puede ser útil para otras patologías. Por ejemplo, a mí me gustaría que la inteligencia artificial me dijera si este oído de un niño de 8 años se ha estabilizado ya o si bien va a evolucionar a un colestatoma en los próximos años. También la inteligencia artificial puede ser útil en patologías de difícil diagnóstico como cuadros vertiginosos o enfermedades autoinmunes en el área ORL. Una vez que analice los millones de datos de pacientes, podría recomendarnos el mejor tratamiento para nuestro paciente. Sería como hacer un ensayo clínico pero sin necesidad de recoger los datos y tomando como muestra millones de pacientes. La Clínica Mayo, por ejemplo, tiene un programa de rehabilitación vestibular en el que usan la inteligencia artificial para este fin. Un campo interesante en el cual la inteligencia artificial podría ser de gran utilidad es en la rehabilitación auditiva, tanto de audífonos como de implantes cocleares. Realizando un análisis audiológico podría predecir qué pacientes pueden requerir algún tipo de solución auditiva y discernir qué tipo de pacientes van a ser buenos candidatos para implantes y, una vez implantado,
podría recomendar el tipo de rehabilitación logopédica a seguir en función de los resultados que se vayan obteniendo. En síntesis, el objetivo es que el sistema aprenda qué es lo que ha funcionado en el pasado, en base a esto recomiende qué tratamiento hacer y vaya aprendiendo de los resultados que sigamos teniendo. Sería como un metaanálisis a gran escala. Y por último, la inteligencia artificial en cirugía. Y ahora, volviendo a la diapositiva del principio, que yo creo que es lo que más nos interesa a todos, ¿podrá la inteligencia artificial operar a un paciente? La respuesta es sí, pero matizando a cuándo, porque conseguir esto se llegará de forma progresiva. En las primeras fases, la inteligencia artificial nos va a poder ayudar, como ya hemos visto, en las indicaciones quirúrgicas, es decir, analizará todos los datos de nuestro paciente, por ejemplo con colesteatoma, los que nosotros miraríamos, la historia clínica, imagen otoscópica, pruebas de imagen, estudios audiológicos, etc. Y otros en los que no pensamos, patologías concomitantes, medicación actual, estudios genéticos, hábitos de vida. En base a todo esto, y según el Big Data de todos los pacientes, nos recomendaría el tipo de técnica, tipo de reconstrucción, 1 o 2 tiempos, tipo de prótesis, conveniencia de realizar obliteración mastoidea. Igualmente, en las revisiones postoperatorias podrían pronosticar en función de la otoscopia y la clínica del paciente, así como los estudios audiológicos, el pronóstico del resultado de la cirugía. Todo esto, teóricamente a día de hoy, podría ser llevado a cabo. Un paso más adelante, que requeriría algunos avances técnicos, pero que son factibles a día de hoy, sería la toma de decisiones y la asistencia dentro de la cirugía, lo que se llama la inteligencia artificial teledirigida. Sería como cuando el coche nos advierte que nos estamos cambiando de carril o si vamos a tener una colisión con el coche de delante, por poner un ejemplo. Si realizamos un aprendizaje de la inteligencia artificial con millones de vídeos de cirugías que incluya inputs extra como el uso del motor, el uso del electrobisturí, nuestra conversación con el instrumentista, gastos infungibles, etc., podría llegar a recomendarnos o advertirnos de ciertas maniobras. Sería como tener al lado a un cirujano que ha operado millones de mastoidectomías. No es estrictamente inteligencia artificial, pero ya se están desarrollando sistemas de realidad aumentada que proyectan el nervio facial y el laberinto en el microscopio mientras vas realizando la mastoidectomía. El siguiente paso sería el uso de la robótica en quirófano. Todos conocemos el Da Vinci y ya existen robots para cirugía de oído que insertan la guía de electrodos de los implantes cocleares o sujetan la óptica para la cirugía endoscópica de oído. Estamos muy lejos todavía, pero un robot tipo Da Vinci para el oído sería el paso necesario para que la inteligencia artificial aprendiera a realizar cirugías. Al comienzo haría cosas muy reproducibles, como por ejemplo una mastoidectomía cerrada con timpanotomía posterior, cosa que no sería muy complicado ya que tiene los inputs del TAC, la imagen microscópica y la experiencia de millones de mastoidectomías. El siguiente paso sería algo más variable, pero sin riesgo para el paciente, como el cierre retroauricular. Por último, el último paso sería la realización de cualquier cirugía, pero siempre supervisada por un cirujano. Todos los consensos de inteligencia artificial en medicina exigen que haya un médico responsable mientras se aplican los algoritmos. Además, estos modelos podrían ser útiles como simulación para entrenamiento, ya que nos podría generar oídos con todo tipo de patologías para que el médico pudiera entrenar con ellas. Podemos pedirle que nos reproduzca el glomus de un paciente que vamos a operar en unos días o que se invente uno más complicado para ensayar. Hemos hablado de los aspectos técnicos, pero hay mucha gente preocupada por otros temas. Por ejemplo, ¿de quién es la responsabilidad si la inteligencia artificial falla? ¿Del médico, del programador, del sistema de salud, de la inteligencia artificial? Se habla de dotar de personalidad jurídica a la inteligencia artificial para que paguen impuestos como cualquier trabajador y poder indemnizar en caso de incidencias. También se habla de los posibles sesgos. La inteligencia artificial solo sabe de lo que se le enseña. Y es verdad que la respuesta humana está condicionada por otras muchas cosas que no se puede enseñar, como la intuición, corazonadas. Esas cosas las máquinas no las pueden emular fácilmente. Por último, respecto a la privacidad de datos, hay mucha gente preocupada por el uso que la inteligencia artificial puede hacer con esos datos. Recordad que una vez entregados los datos a la inteligencia artificial, los usa a su conveniencia, sin que el humano los supervise. Esto podría hacer que en esos datos sean utilizados de forma diferente a lo que se pensó. Y ya por último, lo que se nos viene. A corto plazo, entre 1 y 5 años, la inteligencia artificial nos va a ayudar en la toma de decisiones en el día a día, tanto para el diagnóstico como el tratamiento. A medio plazo, entre 5 y 15 años, nos ayudará en asistencia en cirugía, lo que se llama inteligencia artificial teledirigida. Y por último, a largo plazo, hablamos de entre 15 y 25 años, lo que sería la cirugía robótica semi o completamente autónoma, pero siempre bajo la supervisión del cirujano. Y ya solo queda decir que muchas gracias a todos por vuestra atención.